La palabra se llama perseverantes en la fe. Pues el éxito de una gran maratón no es comenzar, sino el éxito de una gran maratón es terminarla. Y regularmente el que gana la maratón es alguien que logró perseverar con paciencia hasta que llegó al final de sus días. Y hoy la gran invitación es para que perseveremos en la fe. Sin embargo, cuando recordamos, cuando hoy analizamos y nos damos cuenta que estamos en tiempos modernos y que son tiempos difíciles, donde algunas cosas se ponen turbias, donde hay oposición a la fe, donde tal vez algunas cosas no marchan de la mejor manera, y tal vez todo esto pueda generar que el pueblo de Dios se desenfoque en algún momento de la historia, que tal vez dejemos de hacer lo que realmente hemos sido llamados a hacer y que dejemos de ser lo que hemos sido llamados a hacer. Pero si sentimos que tal vez eso está pasando en nuestra vida, o tal vez si analizamos como iglesia que esto está sucediendo, entonces como que dice pastor, decimos, no, mi fe no anda clara, yo miro que hay cosas turbias, que incluso mi fe se ha visto opacada por situaciones adversas y no veo el fruto que debo dar, no veo ese fruto en mi vida. ¿Qué hago, pastor? Entonces es momento de revisar nuestra historia. Es tiempo de mirar la historia y revisarla con detenimiento. Alguien dijo que necesitamos revisar la historia para no cometer los mismos errores. Y nosotros como iglesia necesitamos mirar la historia de la iglesia. Y qué mejor que poder revisar aquella iglesia primitiva, aquella iglesia del primer siglo, cómo vivió, cómo fue su fe, qué logró que ellos permanecieran, qué los hizo fuertes, qué los hizo llegar hasta el final de sus días creyendo en el Señor, confesando a Cristo como Señor y Salvador. Entonces usted y yo tenemos que revisar la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y cuando vea que su fe está como turbia, que se está desenfocando, tenemos que volver a los principios. Y tenemos que volver a las bases. Y tenemos que ver la historia de la iglesia primitiva, cómo desarrolló su fe. Y tal vez podamos recuperar nuestro norte. Tal vez podamos reestructurarnos, reinventarnos y volver al propósito original por el cual tú y yo como iglesia existimos. Así que le invito que hoy, en este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra, podamos recordar, ya leímos el texto, revisar un poco de la historia. Tal vez fueron 3, 4 versículos que leímos hoy de la iglesia primitiva, pero que todos estamos de acuerdo que la iglesia primitiva fue una iglesia perseverante en la fe, fue una iglesia firme en la fe, fue una iglesia que no dio pie atrás, fue una iglesia que fue ejemplo. Y nosotros hoy estamos llamados a ser la continuación de esta iglesia. Alguien dijo que Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos, pero que el capítulo 29 de Hechos somos tú y yo. Y somos tú y yo porque somos la continuación de la iglesia primitiva. Así que te bendigo, tú eres la continuación de la iglesia primitiva. Sí, para ti, hermano, hermana, es para ti, hermana Alejandra, para ti, hermana Giné, para ti, hermano Eutimio. Hoy, todos los que estamos conectados, los que creemos en Jesucristo, somos la continuación de la iglesia primitiva. Así que yo rescaté algunos aspectos en el texto que leímos que hicieron que la iglesia primitiva permaneciera, y sobre todo en qué permaneció, en qué cosas permaneció. Y en esas cosas que permaneció hizo que fuese una iglesia fuerte. Y yo quiero que Río de Avivamiento sea una iglesia perseverante en la fe, sea una iglesia firme. Yo quiero que su fe sea firme, yo quiero que su casa sea firme, yo quiero que cada uno de los que estamos conectados seamos firmes en la fe. Así que tomamos el consejo de la palabra apostólica, y yo veo que los perseverantes en la fe permanecen
número 1, en la palabra enseñada. Lo voy a repetir una vez más. La iglesia perseverante en la fe permanece, número 1, en la palabra enseñada. Dice el texto que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que perseveraban en la palabra que les fue enseñada. Y aquí aprendemos esta noche, y es el llamado de Dios. Porque tú y yo necesitamos permanecer en la palabra que nos es enseñada de parte del Señor. Esto quiere decir que el perseverante en la fe desarrolla un espíritu de un verdadero discípulo. Un espíritu de un verdadero discípulo. Y eso quiere decir que es una iglesia enseñable, que es una iglesia dócil a la palabra del Señor. Y tú en este tiempo serás un hombre y una mujer dócil a la palabra de Dios. Sí, yo te bendigo, iglesia, y proclamo que hoy recibimos esta palabra con amor, y que tú eres un hombre, una mujer con espíritu de discípulo. Alguien que se atreva a confesarlo y a decir: en esta noche yo soy un creyente con espíritu de discípulo. O yo tengo espíritu de discípulo. La iglesia del primer siglo desarrolló un espíritu enseñable. Esto quiere decir que la iglesia era dócil, que la iglesia dedicaba tiempo, escuche, que la iglesia dedicaba tiempo para recibir la palabra, que estaba siempre atento a recibirla, que es un creyente que reconoce la palabra de Dios por lo que es. Entonces tiene reverencia por la palabra, tiene respeto por la palabra de Dios, es reverente a la palabra, le da valor a la palabra, honra la palabra de Dios. Un discípulo es uno que honra la palabra de su maestro. Y tú eres un hombre y una mujer que en esta pandemia honrarás la palabra de nuestro Señor, que es nuestro maestro. Te bendigo, río de avivamiento, te bendigo, mi hermano, mi hermana, porque sigo proclamando que en este tiempo de pandemia seremos fortalecidos por el Señor, y que la distancia no será una barrera, porque mi Dios es omnipresente, y el Señor, que es omnipresente, está allí contigo en casa, varón. Está allí en casa, mujer. Está allí en casa contigo, mujer de Dios, jovencito. Allí está la presencia de Dios contigo. Ahora mismo lo estaban testificando. Esa presencia de Dios que se movió en el canto, ahora se está moviendo en la palabra. Y se está moviendo en aquel que dice: pastor, yo quiero ser un perseverante de la fe. Y entonces va a doblegar su vida a la palabra, va a doblegar su corazón a Jesús, y va a desarrollar un espíritu enseñable, dócil, sujeto a la palabra, reverente, que honra la palabra. Tal vez en casa alguien se alistó, se bañó, se arregló, y fue el único que hizo eso y se sentó en la sala con la demás familia. Y tal vez algún familiar se le burló y dijo: vea a este tan chistoso. Fue y se bañó, se arregló y se sentó con su Biblia como si fuese que estuviese en el templo. Lo que no saben los que se están burlando de ese familiar es que esa persona está entendiendo el valor de la palabra, el valor de escuchar la palabra, el valor de recibir la palabra, y está honrando de manera reverente la palabra del Señor. Así que el Señor te va a bendecir y el Señor te va a sostener por honrar la palabra de Dios. Esa iglesia perseverante en la fe es una iglesia que reconoce a sus líderes espirituales. Y esto me ha estado hablando el Señor a mi corazón, porque hoy estamos en medio de una sociedad que es más fácil tirar la piedra y esconder la mano. Hoy estamos en una sociedad que es fácil dañar la honra de cualquier persona, hablar de cualquier persona, donde es muy fácil burlarse del maestro, del docente, donde al primer inconveniente que tiene un estudiante, a veces los escucho estar bravos con el docente, porque es más fácil
levantarnos contra la autoridad que respetar la autoridad. ¿Cuánto más honrar la autoridad espiritual? Y si usted lee con detenimiento en el versículo 42 del capítulo 2 de Hechos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que la iglesia está reconociendo a sus líderes espirituales, los está respetando, se está sometiendo a la enseñanza. Un rebelde a la autoridad no aprende. Un rebelde que cuestiona todo lo que se enseña no aprende. Que está lleno de argumentos y que sabe más que el maestro no aprende. Y si quiere venir al evangelio y permanecer en la fe, necesita ser enseñado por la palabra y necesita reconocer a los líderes espirituales, porque en Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó a unos pastores, evangelistas, apóstoles, maestros. Él fue el que constituyó los ministerios para la edificación de la iglesia. Así que cuando yo reconozco mi autoridad espiritual y recibo la palabra de Dios con amor para ponerla en práctica, me está introduciendo al camino de la obediencia. Y cuando yo permanezco en la palabra, voy a permanecer en mi fe. Cuando permanezco en la palabra, voy a permanecer en la fe. Y proclamo en esta noche que tú no serás de los rebeldes, que tú no serás de los que están en contra de la autoridad. Será uno que honra a la autoridad, que honra a papá y a mamá, que honra al docente que se esfuerza, que honra a las autoridades puestas que son de gran bendición, y las que no lo son, clamaremos a Dios por cambios. Pero también aprenderemos a honrar a nuestros líderes espirituales. Hace un momento estaba orando por mi pastor Neptalí y la pastora Magnolia, que miré a mi pastora conectada. ¿Por qué? Porque ellos son mis padres espirituales. Cuando ellos pastoreaban esta iglesia, yo me convertí. De ellos aprendí mis primeros pasos. Y Dios sabe que donde voy y cuando predico en esa congregación y tengo el honor, los honro, porque es mi tarea. Y de esa manera voy a guardar mi corazón y voy a estar firme en la palabra de Dios. Número 2, una iglesia perseverante en la fe permanece en la comunión mutua. Permanece en la comunión mutua. Vamos, escríbalo allí en casa. Puede escribir allí en casa. Permanece en la comunión mutua. Y esto es muy importante. Hoy en unos minutos estaremos tomando la cena del Señor. Y el que está en armonía con la palabra de Dios, está en armonía con Dios. Y el que aprende a estar en comunión mutua, dice que ellos perseveraban en la comunión unos con otros, en la coinonía unos con otros. Entonces, la iglesia que permanece en la fe es una iglesia que cuida sus relaciones interpersonales. Escuche esto, es una iglesia que ha desarrollado muy buenas relaciones entre sí. Es una iglesia que valora la gente. Es una iglesia que valora las buenas relaciones. Es un pacificador por excelencia. No es uno que promueve el chisme, la división, la rebeldía. No, es uno que promueve la paz. Es uno que promueve la armonía, la reconciliación. De hecho, tenemos el ministerio de la reconciliación. Bienaventurados los pacificadores, dice la escritura. Así que la iglesia primitiva, por las circunstancias que vivían de oposición a la fe, de persecución, lograron tener armonía. Y yo le pido al Señor que en medio de esta pandemia, que es un momento de oposición en cierta forma a la fe, que es un momento gris para el desarrollo libre de la fe, nosotros podamos entender el valor de la comunión. No sé cuánto puedan escribir esto, pero algunos me han dicho: pastor, los extrañamos. Algunos se atreven y en el comentario nos escriben: pastor, los extrañamos. Otros ponen carita así de llorando, un emoticón: pastor, los extrañamos. O hemos hecho algunas visitas y hay hermanos que se han puesto a llorar y nos abrazan: pastor, les extrañamos. Tal vez lo que no me quieren estar diciendo: uy, descansamos del flaco. Porque de todo hay.
Pero a veces, en estos momentos en que no podemos darnos la mano, en que no podemos abrazarnos, en que no podemos darnos un beso, en que no podemos nosotros compartir en familia, entonces tal vez valoremos lo importante que es que incluso no podamos relacionarnos de manera cercana. Y la iglesia primitiva aprendió el valor de estar juntos, el valor de honrarse en unos a otros. No es de hablar el uno del otro y acabarlo de hundir, sino el valor de amarse, de respetarse, de ayudarse. El valor de sanar el corazón herido, porque en toda comunidad de fe van a haber heridas. Van a haber hermanos que se van a herir con otros hermanos. Van a haber hermanos que se van a herir con el pastor. El pastor no me llamó, el pastor no me saludó, y toda esta pandemia y nada que aparece. Y no apareció por acá y no apareció por allá, sin saber cuál fue la realidad. Y en ocasiones nos pasa así, y en ocasiones por cosas pequeñas, como dice la palabra del Señor, por pequeñeces, perdemos la oportunidad de sanarnos, de cuidar nuestras relaciones. Yo conozco congregaciones e iglesias que se han destruido a sí mismas porque no pueden tener comunión. Iglesias que no han podido prosperar y desarrollarse porque no pueden tener comunión. Y si no me cree, mire cómo es la vida de ese familiar que critica y dice chismes de toda la demás familia. El más chismoso de la familia es el más arruinado, porque ahí Dios no prospera. Y en ocasiones pasa en la fe. El creyente que más difama y habla del hermano es el creyente que no prospera en nada, porque el Señor nos llamó a comunión. Y tenemos que aprender de la iglesia primitiva que la iglesia valoraba las relaciones de la comunidad de fe. Valoraba esa relación porque ellos reconocían que cuando se decían hermanos en la fe, estaba recordando que Cristo había muerto en la cruz por ellos. Es decir, mi hermano, mi hermana, hoy cuando nos decimos hermano y hermana, hemos perdido el valor, pero quiere decir que somos hechos hijos del mismo Padre espiritualmente hablando, y que la misma sangre que se derramó por ti, se derramó por mí. La misma sangre que se derramó por esa persona que está en la sala contigo, se derramó también por ti. Entonces cobra valor, porque fue a precio de sangre que fuimos constituidos amigos de Dios e hijos de Dios y hermanos. La iglesia que permanece en la fe es una iglesia que aprende a desarrollar estas relaciones interpersonales, que las vuelve fuertes, que las vuelve sólidas. Pero para eso se requiere tiempo. Una relación sólida no se construye de la noche a la mañana, se requiere tiempo. Se requiere comprensión, se requiere espiritualidad. Ojo con lo que estoy diciendo, se requiere verdadera espiritualidad. Porque hay gente tan espiritual que cuando tiene un disgusto con otro hermano se va de la congregación. Pero un hombre y una mujer espiritual es el que logra restaurar esa relación, el que logra sentarse para dialogar, el que le invierte tiempo, comprensión, aquel que tiene sumo cuidado por lo que habla y dice, aquel que se esfuerza porque la relación en el cuerpo de Cristo se mantenga saludable. Escuche esto: permanecer en comunión es un sello de madurez. El que logra permanecer en armonía con su hermano es uno que tiene madurez espiritual. Es uno que aprendió a convivir con aquel que es difícil convivir, a comprender a aquel que es difícil de comprender, a amar a aquel que es difícil de amar. Cierta ocasión un pastor dijo: hay gente que uno pastorea que es muy fácil de amar y se ganan el cariño muy fácil, pero hay otros que son difíciles de amar y que toca decir: Señor, enséñame a amar. Pero no importa cuál sea el caso, el llamado es a que mantengamos una comunión. Permanecer en comunión es un sello de amor. Quiere decir que he invertido tiempo, recursos, que en ocasiones hay que decirle a mi hermano: quisiera invitarlo a casa y que se tomara un café, y yo pago el café.
Le invito a un almuerzo y yo pago el almuerzo. Esa persona está dispuesta a crecer en esa comunión, y llamo a la iglesia Río de Avivamiento. No vamos a permitir que esta distancia dañe nuestra comunión. Le hago un llamado a la iglesia, le hago un llamado al liderazgo, le hago un llamado a los pastores, a los líderes, le hago un llamado a usted, mi hermano, que está empezando en la fe. Vamos a cuidar la comunión mutua, vamos a cuidar las relaciones. Invierte una llamada, hermano, ¿cómo está? Envía un mensaje de WhatsApp. En el día de pico y placa, pregunta si puede pasar, de pico y cédula, perdón, pregunta si puede pasar a dar un saludo. Pero que nada debilite nuestra comunión. ¿Por qué, pastor, insiste en esto? Porque permanecer en comunión mutua genera una fuerza, escuche, genera una fuerza poderosa en el Espíritu Santo. Fue la unidad la que le generó a la iglesia una dinámica de poder, porque el Espíritu de Dios se movía en una iglesia que estaba en armonía con Dios, en una iglesia que estaba en armonía consigo mismo, en una iglesia que estaba creciendo en sus relaciones interpersonales, en una iglesia que se amaba a sí misma, que cuidaba del pequeño, del débil, que se amaba mutuamente. Esto generó una dinámica de poder, de fuerza. Esto generó en la iglesia primitiva una estructura sólida para poder desarrollar una buena obra. Una iglesia dividida no puede estar ordenada. Una iglesia dividida no puede estar estructurada. Una iglesia dividida no puede generar orden para la acción, para el crecimiento. Y hoy me preocupa porque alguien expuso algo por las redes sociales que quedó en mi corazón y dijo lo siguiente: hoy la persecución a la iglesia no viene ni siquiera de los gobiernos de facto o de izquierda. Hoy la persecución a la iglesia no viene de los brujos y hechiceros. Hoy la persecución a la iglesia viene de la misma iglesia, de muchos que se llaman creyentes, pero que se conectan a veces a una transmisión de estas solo para criticar, solo para juzgar, solo para atacar. ¿Y por qué calvo el pastor? Y me dejo el pelo. ¿Y por qué con pelo? Porque para esa clase de gente en ocasiones nada les satisface, nada le llena. Dirige con la falda a mi esposa: ¡ay, tan faldona! Y se viene con pantalón: ¡ay, el pantalón! Le ponemos una cortina acá atrás color gris: ¡qué antiguado, qué feo! Le ponemos luces, parecen discoteca. No vamos a llenar a nadie así. Esa clase de gente no se satisface con nada. ¿Sabe por qué? Porque no tiene verdadera comunión. Y la verdadera comunión evidencia identidad con el cuerpo de Cristo. Entiende que cuando yo difamo de mi hermano, me estoy difamando a mí mismo y estoy difamando a Cristo, porque el Espíritu de Dios mora en el creyente que he llamado mi hermano. Así que le hago un llamado a la iglesia: permanezcamos en la comunión mutua, en la armonía en casa, con sus hijos, con su familia, con su esposa. No se acueste disgustado con su esposa, arréglelo. Dios quiere hogares saludables. Dios quiere reconciliación. Atrévete a pedir perdón para restaurar una relación. No espere que otra persona lo haga. Hágalo usted, que tiene a Dios. Dé ejemplo de esta realidad de fe. ¿Y por qué os predica eso, pastor? Porque tengo la firme convicción que usted, mi hermano que me está viendo, y que juntos como familia en el Señor vamos a ser una iglesia perseverante en la fe. Seremos una iglesia perseverante en la fe. Somos una iglesia perseverante en la fe. Y tú perseverarás en la fe con tu familia, porque vas a permanecer en la palabra, porque vas a permanecer en la comunión mutua. Alguien dijo que la unión hace la fuerza. Y yo creo que una iglesia en unidad es una iglesia poderosa y dinámica en acción. Número 3. Una iglesia perseverante en la fe es una iglesia que logra permanecer o perseverar en la oración.
Dice el texto que perseveraban en el versículo 42 en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mi hermano, mi hermana, señores y señoras, amigos que nos acompañan, una iglesia que no ora es una iglesia que no puede permanecer. La iglesia primitiva descubrió muy rápido que uno de los motores principales de la iglesia era la oración. La iglesia descubrió muy pronto que permanecer en oración hacía que el Espíritu de Dios viniera sobre ellos, hacía que la palabra de Dios cobrara vida en sus corazones. Pronto descubrió que permanecer en oración era algo extraordinario, que la oración hacía que su corazón latiera con fuerza y con amor, hacía que tuviese nuevas fuerzas. La iglesia descubrió que con oración se sanaban los enfermos, se libertaban los endemoniados, se levantaban los paralíticos. La iglesia descubrió que con oración se levantaban los cojos, se resucitaban los muertos, y la iglesia del primer siglo fue conocida por el poder de la oración. Y en un tiempo en que los apóstoles fueron amenazados para que no predicasen más en el nombre de Jesús, la iglesia dice que se reunió en oración, se unieron en oración, y dice que cuando hubieron terminado de orar, el templo donde estaban reunidos tembló y el Espíritu de Dios vino sobre la reunión. Dicen que Pedro y Juan, cuando subían a la oración y sanaron a ese paralítico que había en la puerta de la entrada del templo, de la hermosa, que dice el texto, que Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel que estaba postrado entró saltando con ellos al templo, alabando a Dios. No es que nuestro Dios se puso pequeño, no es que nuestro Dios cambió, como lo dije en el sermón anterior, sino parece que nosotros hemos perdido el valor por la palabra, el valor por la comunión, el valor de la oración, lo que significa la oración, lo que representa la oración, que ya no estamos dispuestos, que las afanes de la vida, que la pereza, el desánimo nos quiere robar el tiempo precioso. Y creo que Dios nos está llamando, Dios te está llamando a que te levantes en oración. Por eso pronto vamos a estar en un tiempo de oración. A partir del martes 9 vamos a estar en oración por Zoom. Y algunos me están diciendo: pastor, láncelo también por Facebook. Nosotros nos vamos a unir a 5 a 6 de la mañana, de martes a sábado. A ver, si alguien está ahí conectado y dice: pastor, si transmite de 5 a 6 de la mañana de oración por Facebook Live, me voy a unir a ese tiempo. Coménteme ahí, y si veo interés, también lo vamos a transmitir, no solamente por Zoom, sino por Facebook. Porque es tiempo de orar. Entonces la iglesia oró y logró que los edificios temblaran, que los paralíticos se sanaran. Pero alguien dijo una vez: la iglesia moderna tiene oro y tiene plata, tiene edificios bonitos y tiene púlpitos hermosos, pero no tiene poder para hacer temblar a través de su oración un edificio. No tiene poder en la oración para sanar los enfermos. Y hoy creo que es el tiempo, porque está prometido que en los postreros tiempos el Señor derramaría de su Espíritu Santo, y eso es poder de Dios para predicar, para sanar los enfermos, para libertar los cautivos. Claro que sí, mi hermano, mi hermana, tú te levantarás en el poder de la oración y Dios te va a usar. Dios te va a usar. Cuando leemos la biografía en la historia de la iglesia, encontramos gente extraordinaria que hacía oraciones poderosas, grandes avivadores, gente que Dios usó en su tiempo, como Kathryn Kuhlman, Charles Finney, los hermanos Jeffrey, gente extraordinaria como William Seymour, gente extraordinaria como Oral Roberts, como Evan Roberts. Gente extraordinaria que Dios usó como John Lay, como Smith Wigglesworth, que fue usada por Dios en su tiempo.
Y dice la historia que algunos de ellos, la gente les tenía temor cuando oraban, porque cuando oraban había respuesta de Dios. En este tiempo Dios nos está llamando a que restauremos la oración en la iglesia. Que nos levantemos y entendamos que la iglesia no puede avanzar y no puede desarrollarse en su propia fuerza, porque no es con espada ni con ejército, dice la palabra, sino con su Santo Espíritu, que separados de él nada podemos hacer. Y cuando yo me levanto en oración, estoy diciendo: Señor, reconozco tu poderío, reconozco tu grandeza. Señor, estoy en comunión contigo. Señor, obedezco al llamado que me haces a orar y a clamar. Señor, yo creo con todo mi corazón que sin ti nada puedo hacer. Un gran avivador decía: mañana tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas en oración. Porque reconocía que sin el Señor no podía hacerlo. Creo que una de las dificultades que hoy tenemos es que tenemos muchas posibilidades. Parece irónico, ¿no? Tenemos muchas posibilidades, muchos recursos. Entonces, hoy tenemos facilidad y podemos escoger cualquier recurso antes que orar. Hoy me faltó 1 libra de arroz y puedo pedirle a una fundación, puedo esperar el ingreso solidario, puedo pedir fiado en la tienda. Pero hay gente en lugares tan apartados, hay iglesia en lugares tan difíciles donde están siendo perseguidos, que un alimento es un milagro de Dios. Como cuando el profeta Elías estaba en el arroyo de Querit, que cada comida que venía a la boca del profeta era un milagro, porque Dios enviaba la provisión, enviaba carne, enviaba pan, enviaba la provisión al profeta a través de un cuervo, y bebía el agua del arroyo. Cada comida que el profeta comía era un milagro de Dios. Yo recuerdo en tiempos difíciles que vivimos con mis padres, donde no había mercado, donde no había dinero. Vivimos esos tiempos con mis padres y vi a mis padres orar y clamar y decir: Señor, llena esta alacena, llena este granero, llénala, Señor, porque no hay ni para hacer un caldo. Pero Dios siempre respondió. Recuerdo una de esas ocasiones de violencia en mi lugar de origen, momentos difíciles, no había acceso a los alimentos. El puente principal que comunicaba con nuestro lugar de origen, con nuestro municipio, con una bomba lo derribaron. Impedían la movilización de la comida. No podíamos vender nuestros productos de la finca. Y vi a mis padres creyentes, y jamás lo olvidaré, y ahora lo recordé y por eso lo comparto. Vi a mis padres clamar: Señor, en ti confiamos, no tenemos dinero, no tenemos recursos, no se puede comprar, no podemos prestarlo, envía el alimento. ¿Y sabe lo que pasó? Le voy a contestar. Un día pasó una organización del gobierno por ese lugar. Y entraron a nuestra casa. Y no sé cómo pasó, quién movió su corazón. Y no nos dejaron 1 libra de arroz, nos dejaron 1 arroba de arroz. Y de repente el granero vacío se llenó de provisión. He visto a Dios obrar cuando no hay otra manera. Y tengo muchos testimonios para contarle. Donde no hay respuesta, donde el médico no puede hacer nada, donde el bolsillo no puede hacer nada, pero tengo un recurso: la oración. Y quiero decirle a la iglesia, para ir concluyendo, la oración no es el último recurso que debes usar. De un hombre perseverante de la fe, de un hombre y una mujer que permanece en la fe, la oración es el primer recurso que va a usar. Entonces verá la gloria de Dios. Si usted está conectado, no se pierda el domingo el culto a las 9 de la mañana, porque voy a continuar el sermón. Me quedan 3 puntos. Así que el próximo domingo lo vamos a terminar.
hablando la segunda parte de esta palabra que se llama perseverantes en la fe. Y yo quiero que Río de Avivamientos en la iglesia perseverante en la fe, y para eso hago el llamado de parte del Señor: permanece en la palabra. Desarrolla espíritu de discípulo y sé sensible a lo que el Señor te está enseñando, y honra a tus autoridades de fe. Sé un hombre o una mujer que cuida de la comunión mutua, las buenas relaciones interpersonales en la casa, en la iglesia, en la comunidad de fe. Vamos a cuidar esas relaciones porque eso genera orden, estructura, unidad y una dinámica de poder extraordinaria. Y vamos a permanecer en oración, porque la oración evidencia prioridades, evidencia que Dios es primero, evidencia que Él es primordial, evidencia que sin Él nada podemos hacer, y se convierte en una plataforma extraordinaria de poder para ver la gloria de Dios.